por monjas, y que estas monjas hablaban, no les daban muestras de cariño, y estos niños habían sido criados, eran como porque no tenían lenguaje, no tenían tacto físico, y para poder ingresar o adaptarlos cuando se los recuperó de estas, a la cultura a la que están alejados, ¿no? Claro. Les costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, eso me demuestra que el ser humano, para poder expresarse tanto física, psicológicamente, el contexto tiene que de él para poder pertenecer. Tal cual. Es como decíamos, ¿no? Que, o sea, la cultura es un sistema complejo, ¿sí? Medial y la parte conductual, ¿sí? Espiritual, que es lo que vos nombrabas, Sandra, ¿sí? Que tiene un fin esto, ¿sí? Y este fin poder facilitar la supervivencia del hombre como ser social, como sujeto, en un medio hostil o en un medio natural, ¿sí? Y que es a partir de la cultura, es decir, de este concepto, decíamos que el hombre intenta como un segundo ambiente, pero que este segundo ambiente es artificial. Y que dijimos que la cultura no es algo innato, sino que es Algo de lo que cultura. uno se apropia. Claro, tal cual, que es transmitido, ¿sí? Y una vez que es transmitido, lo Exactamente. subimos. Perdón que moleste a los compañeros, pero hay un perrito que está ladrando. No sé si lo escucho yo. Es su perro, profe. Ya veo que es su perro. Me parece que es el perro de mi vecino, por eso. Ah, Bueno, no, con respecto a lo que le estaba comentando, yo creo que pasa de que cuando un extranjero, ¿no? No necesariamente, o sea, mayormente si es niño no es tan chocante adaptarse a la cultura de otros lugares. Es tan difícil adaptarse a las costumbres del otro, porque estamos con algo ya preparado, armado en nuestra cabeza, mentalidad, nuestra forma de ser, nuestras y es costumbres, las costumbres arraigadas. Creo que son terribles en el sentido de que yo en Argentina estoy re acostumbrada al dulce de leche, lo típico, ¿no? Y me voy un decir, qué sé yo, a vivir. Y no tengo dulce de leche, y como algo tan minúsculo, tan o sea, las pequeño. relaciones sociales sí van a ser diferentes. ¿Sí? Hay en muchos países, bueno, pues, hablábamos la otra vez, decíamos, dábamos el ejemplo de las mujeres musulmanas en cualquier estación del año, ¿sí? O sea, ellas no pueden mostrar ninguna parte del cuerpo excepto los ojos. Sí, que tienen que usar ¿Sí? las gurkas, se llama, su vestimenta se llama gurka. Sí. Imagínense una adolescente argentina que se vaya a vivir ahí. No, no, me imagino que Gente porque eh, costaría, desde mi punto de vista, ¿no? Costaría más, ¿sí? A la mujer adulta eh, vestirse de esa manera. adaptarse. Gente. Lo que pasa que lamentablemente en el caso de esos lugares, que hay, bueno, hay muchos que son mucho más, ¿cómo podríamos decir? Donde el hombre decide, sería mucho más la mujer porque las situaciones a las que yo, mujer, por ejemplo, toque la mano de un hombre es como romper la ley y podría ser agredida, o sea, en ese caso, ¿no es cierto? O Claro. prendida o lo que fuera.
no en los lugares que son turísticos, que se ha visto en la tele, lugares turísticos donde van chicas, mujeres, modelos, short con minifalda, donde los hombres las miran como si fueran, ¿cómo explicarlo? Algo extraño, algo que nunca vieron, pero no por la persona que está con poca ropa, sino por el de que se atreva en ese lugar o en esa situación a estar así. O sea, las Claro, culturas son tan poderosas. claro, eso sí. Bueno, respecto a esto que yo hablaba de vincular el texto con el de Margulis, ¿alguien lo pudo hacer? Mm, Yo puse algo, profe, pero cortito y tengo dudas también. Dale. Puse que hay entre el texto de Margulis y Mancusi es el avance de la tecnología hacia el estudio de la cultura, la naturaleza humana, las personas y su organización. En distintos momentos, asimismo, la cultura como todo complejo, que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, ya que lo menciona el autor Taylor, y la capacidad creadora del hombre, pero no sé si está bien. Sí. O sea, en líneas generales, ustedes mencionar los diferentes, o sea, los conceptos, sí, tanto de los Ampliarlos más, ¿no? ¿Cómo? Ampliarlos más desde los puntos. Ampliarlo más, pero está bien. Ah, ¿Sí? está bien. Porque, como dice el texto de Ulis, ¿sí? Que si bien él resulta difícil explicar este concepto, ¿sí? Por el grado que tiene de abstracción y por la diversidad, complejidad de temas que abarca lo que es la cultura. Él, de cierta forma, trata de dar una noción, también hace hincapié en los conceptos, ¿no? O sea, en cómo todo este concepto de cultura se va transformando, ¿sí? Dependiendo, o sea, el contexto en el que se está, por decirlo de alguna manera. O sea, ¿Sí? podríamos, por ejemplo, del texto de Margulis ampliar, o sea, del contexto histórico, cómo fue cambiando. De Mancusi, por ejemplo, que habla más de lo psicobiológico, la organización, ampliarlo desde ese lado. Sí, sí. Ah, Sí. está bien. yo creo que, Fíjense perdón, el texto de de los conceptos. Mancusi lo que tiene es que explica mucho más técnico, tiene mucha más Claro, Da más expectativa, claro. Aparte habla sobre la ay, no me sale la palabra. universalidad, Universalidad la del organización, hombre, sí. habla sobre la organización, habla sobre lo que reconocimiento de hablaba la lo que hablaba la compañera antes, sobre el reconocimiento de la capacidad creadora del hombre. O sea, es más especificidad, lo explican mucho mejor. Sí, sí, no. Es que lo que ustedes, yo les pido vincular, esto puede llegar a ser también una pregunta o una consigna, tanto del o del examen individual. Cuando yo les pido vincular, ¿sí? Es que ustedes vinculen, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen en común los dos textos? Es decir, los dos, o una comparación o una descripción del concepto de cultura a nivel histórico, ¿no? También, es decir, desarrollan los antecedentes del concepto de cultura, ¿sí? Que hay que tener en cuenta las transformaciones también de lo que son las naciones tanto europeas, en particular lo que era la unificación con Alemania, ¿sí? No sé, creo que ambos hablan también de lo que es la palabra cultura, que era lo que expresaban en un sentido profundo, ¿no? Después también hacen ellos como una comparación de lo que era cultura y civilización, ¿sí? O sea, esa oposición, tanto en lo que era el comienzo de algo social, ¿sí? Eh, no sé si Mancusi
No, Margulis habla sobre lo que es el relativismo cultural, ¿sí? Y cómo este estudio antropológico, ¿no? Del concepto de cultura también es retomado por ambos autores, ¿sí? ¿Se entiende a lo que yo me refiero cuando les pido vincular? Sí, profe. Sí, Cuando, profe. Margulis habla de estos signos de lengua, los signos, la lengua, el tema de la cultura. Por ahí, si bien Mancusi no lo hace muy específico como signos y lengua, también habla de esto de lo que es o sea, de qué manera se comunican, o el tema de la comunicación dentro de lo que es la cultura, ¿no? Igual también, si por ejemplo en el texto de él hace como, como dice, a ver, las rechaza o objeta las anteriores opiniones sobre la cultura, en este caso, ¿no? Claro. O cómo fue evolucionando este concepto de manera... Claro. A eso pongan en común, ¿sí? Cuáles conceptos retoma y qué cuestiones, ¿sí? Retoma uno, no retoma, ¿sí? Como haciendo referencia a, decir, referencia de Mancusi, Margulis retoma el concepto de cultura desde una perspectiva, no sé, biológica, ¿sí? O Mancusi, que hace más referencia a necesidades psicobiológicas, ¿sí? Que por ahí... ¿Sí? Ajá, eso, sí. ¿Se entiende? Bueno, esa tarea que, bueno, Ingrid, bien, o sea, si bien caminada, tendrías que por ahí desarrollar un poco nomás. Sí, profe, ahí me quedó más Lo claro que porque usted está, lo que usted está comentando ahora. sí, sí. Claro. Así que, o sea, todos, ¿no? Para la clase que viene, si quieren, lo que pueden desarrollar Respuesta. esa respuesta, ¿sí? Esa vinculación, ¿sí? Para poder trabajarla, porque eso va a servir mucho para el trabajo individual que van a tener que realizar como examen. Ujú. ¿Sí? Bueno, hasta ahí todo bien. Ujú. Creo que quedaba nada más Bueno, una pregunta, me parece. quedaba otra. Sí. A 4. Según Bourdieu, Sí, eso. algo así, según Bourdieu. Se Ah, reproduce la cultura y qué es el capital cultural. Y ese era fácil de ¿no? siempre Sí, está también hablando está a bien. nivel general, ¿no? ¿Cómo? Siempre habla de a nivel general, no a nivel específico de un lugar. Está en un Claro, contexto, no, no. Sí, en el o sea, contexto del texto, no, a nivel general. claro. Igual nosotros lo habíamos desarrollado en la clase anterior, había formulado un método que se basaba a partir de diferentes estudios, que era la enseñanza y el habla, ¿sí? Y él habla de esto del capital cultural, ¿no? Es decir, cómo los bienes culturales acumulados, ¿sí? Historia de cada sociedad, ¿sí? Y cómo también este capital, ¿sí? Es decir, los culturales acumulados, son transmitidos a través de aparatos culturales, ¿sí? Y estos aparatos culturales, las instituciones, ¿sí? O sea, estas instituciones socializantes, que generan hábitos y prácticas culturales. Y por eso es importante también hacer notar que de cierto existen, ¿sí? Y entran en conflicto, ¿no? En una formación social distintos capitales culturales. Como también se da en un mismo capital cultural
apropiado, ¿sí? Por distintos grupos sociales. Maxi, estaba pensando en eso, cómo a veces las culturas obstaculiza la relación intercultural, ¿no? Es como que resulta difícil a veces cosas nuevas que se van formando. De la capacidad de construcción de uno también, con respecto a las personas, ¿sí? que por ejemplo, no sé, hoy una relación entre personas mismo género a nivel biológico, ¿no? Como por ahí, para las personas por ahí no es tan chocante o tan difícil de aceptar, a diferencia de una persona mayor de 60, 70 años, ¿sí? Donde lo vemos como muy... Con diferentes religiones, es muy difícil a las personas de religión cerrada aceptar estos tipos de... Sí, no solamente, incluso de personas que pertenecen, ¿no? A la misma sociedad y que con diferente religión, Tal cual. Y están entre religiones nomás. Sí, tal cual. Esta Relaciones personas del mismo género. Sí. También un conflicto intercultural. ¿Sí? Y bueno, y es lo que hablábamos en la primera y en la clase anterior también, sobre el caso de la persona que se percibía como mujer y que tenía de hombre, ¿sí? Y es un proceso de construcción, ¿sí? Y también cómo se ponen en conflicto todas estas cuestiones de construcción y de respeto, ¿no? En lo que es un profesional integrante. ¿Se entiende esto? Sí, tal cual. Bueno, para la clase que viene va a ser esta cuestión de lo que es la acción, ¿sí? De la vinculación del texto, de los dos textos, de Mancusi y de Margulis, ¿sí? Más que nada para poder realizar aportes, ¿sí? Que les sirvan a ustedes a generar de manera eficaz su evaluación. ¿Sí? ¿Cómo hacer la vinculación? Claro. Pero, o sea, es lo que yo les decía, primero hagan como un listado de cuestiones que tienen en cuenta para poder hacer una vinculación, ¿sí? Ver los textos, no es agarrar así, a ojear, ¿sí? No. A eso me refiero. Bueno, y Hay el que texto... encontrar los detalles al texto. Sí. Yo hoy lo que les voy a desarrollar o a comentar va a ser un texto, ¿sí? de la autora que se llama Eva Espinar Ruiz, ¿sí? Sobre las raíces socioculturales de la violencia de género. Perfecto. Sí, cómo estas cuestiones, ¿no? De género, o sea, cómo se perciben estos conceptos de género, ¿sí? O sea que acá en el texto lo que son las raíces culturales, ¿sí? Que son escritas por esta autora, habla sobre rasgos que son notorios, ¿sí? Del concepto de violencia de género, pero siendo el concepto de género relacionado con lo que es la identidad, y siendo que la socialización se ha ido manejando de manera igual, y cómo ponen como dominante al género masculino. Entonces, durante el transcurso de este texto, ¿sí? La autora determina algo, ¿sí? Relacionado con la situación social, pero también se tiene en cuenta que el género de esta manera es utilizado en diferentes ámbitos, ¿sí?
ámbitos como ligados con la identidad, definiciones de género, y término violencia de género basado en género, ¿no? Una importancia a lo que es la raíz y el fundamento al usar este mismo concepto, ¿no? Ella también describe lo que es el sistema de sexo y género como forma de construcción social, ¿sí? Esto es lo que íbamos con respecto a los ejemplos durante estas clases, ¿no? Lo que hace es desarrolla o habla, ¿no?, de lo que es este tema de sexo y género como una forma de estructuración social, ¿sí? Y de cierta manera lo que hace es determinar lo que es el género, ¿sí? Haciendo hincapié, surgió a partir de los años 60, 70, diferentes movimientos feministas, donde están, ¿sí?, las desigualdades, tanto en lo que es el hombre, ¿sí?, como en las mujeres, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, y también marca como una diferencia que surge más allá de lo biológico, sino que sociedades, ¿sí?, donde uno habita, es donde quedan tal vez más lo que son las características de lo que es lo masculino y lo femenino, y las diferencias pasan a ser, ¿sí? Pero género no es de mujer, ¿sí? Es algo que ustedes también lo tienen que tener en cuenta. El término género, como lo explica la autora, ¿sí?, habla sobre lo que son las diversidades de lo que es la configuración, ¿sí?, y difusión de estereotipos, ¿sí?, sobre lo que son la asignación de roles y las funciones, ¿sí?, y también de lo que son las expectativas, y estas expectativas relacionadas con pauta de comportamiento, ¿sí? Ella hace como una descripción de que hay muchos estudios que están relacionados con lo que es el género, ¿sí? Y que no son estudios que por ahí están enfocados en las mujeres, sino en un análisis que es la sociedad, ¿sí?, y la estructura, ¿sí? Y al conocer de cierta manera creencias, desigualdades, la posibilidad de cambiar esto, ¿no? Desnaturalizando, incluyendo el término género, ¿sí? Para esto que se debería cambiar también rasgo de la historia, ¿sí? Y eso, si bien no es una tarea fácil, su dicotomía de lo que es mujer-hombre, así como de naturaleza, como así hablábamos anteriormente. No solamente a nivel físico o psicológico de cómo se ve una persona, expresar toda esa diferencia a nivel ambiental, como el documento binario, un ejemplo, ¿no? Claro.